Bienvenidos a temas inverosímiles que atraen y causan polémica. El USS Indianapolis fue un crucero pesado de la clase Portland y pertenecía a la Armada de los Estados Unidos, identificado con el número 35. Los marinos lo llamaban Indy. Su triste fama se debe a su vínculo con el Proyecto Manhattan y por el trágico final de muchos de sus náufragos. Es también conocido por ser la última unidad de superficie estadounidense en ser hundida durante la Segunda Guerra Mundial y la penúltima unidad perdida por ataque enemigo. El Indianapolis fue buque de representación en 1936, transportando al presidente Franklin Delano Roosevelt en una gira por Sudamérica. Estuvo involucrado en varias acciones de importancia previas durante la Segunda Guerra Mundial en el llamado Frente del Pacífico Oriental. El 20 de febrero de 1942 fue atacado por 18 Mitsubishi a 350 millas al sur de Rabaul, cuando los japoneses atacaban Port Moresby, Nueva Guinea. En marzo de 1943, la nave fue modernizada y equipada con un radar de apoyo para el control de tiro, y fue nave insignia del almirante Raymond Spence hasta el año 1944. Participó en la conquista de Amchitka, en la batalla de Saipan, en el desembarco de Kwajalein. Además, el USS Indianapolis participó en la batalla de Iwo Jima y sobrevivió a un ataque de aviones japoneses en el Pacífico Sur en marzo de 1945, durante la batalla de Okinawa, lo que motivó su envío a California para reparaciones y modernizaciones, incrementando su artillería antiaérea. El 16 de julio, el crucero fue rodeado por agentes del Proyecto Manhattan, miembros de la policía militar y misteriosos contenedores de plomo se colocaron en el hangar del buque. Este crucero fue elegido solo por estar disponible y ser el más cercano al centro del Alamogordo para un paso crucial del Proyecto Manhattan. Habían guardias en las entradas del hangar con instrucciones expresas de tirar a matar a cualquiera que intentara entrar sin autorización. Tanto McVeigh como los tripulantes ignoraban que con la misteriosa carga transportada se armarían las bombas atómicas que el 6 y 9 de agosto de ese año serían lanzadas sobre blancos seleccionados en Japón. Los disparadores y otros elementos se transportarían por aire. La misión del contraalmirante McVeigh y su barco era clara y simple. Consistía en trasladar la carga a las bases aéreas norteamericanas cerca de Japón a la máxima velocidad y sin escolta. No se debían hacer preguntas sobre la naturaleza de la carga y se ordenó a la tripulación de que no se acercaran a la zona del hangar. El contraalmirante McVeigh fue instruido de que en caso de hundimiento en aguas seguras, la carga era prioritaria sobre la vida de los marinos, y si el siniestro era en aguas hostiles, la carga debía arrojarse por la borda hacia los abismos, antes que cualquier balsa de salvamento. El Indianapolis rompió un récord de velocidad para este tipo de navío, pues en solo 10 días el crucero navegó 5.300 millas al oeste hasta el atolón de Tinian. En Tinian depositó su mortífera carga el 26 de julio de 1945. Solo estuvo el tiempo necesario para descargar lo transportado. Cumplida esta misión, el 29 de julio el barco se dirigió a Guam, 100 millas al sur. De allí partió el 30 de julio hacia el Golfo de Leyte, en las Filipinas, para unirse al USS Idaho y realizar tareas de entrenamiento previo a la invasión de Japón. La información de inexistencia de unidades enemigas en la ruta estaba errada, ya que el alto mando americano, a través del código Ultra, sabía de la existencia de al menos 4 submarinos japoneses que estaban activos en el área y que un destructor, el USS Underhill, había sido hundido en las afueras de Guam días antes. Pero ninguno de estos elementos de criterio le fueron dados a conocer a McVeigh, y al momento de zarpar, radió un mensaje corto a la base de Leyte indicando la partida y día de arribo. Pero solo fue captado por un remolcador oceánico y por el USS Salt Lake en forma parcial. El USS Indianapolis navegaba en solitario por la ruta señalada en zigzag antisubmarino,
pero a las 19 horas el 30 de julio, McVeigh ordenó abandonar el zigzag para ahorrar más tiempo. Pasadas las 23 horas, en algún punto entre Guam y Leyte, fue localizado por un submarino japonés de primera clase tipo B-3, el I-58, comandado por el capitán Mochitsura Hashimoto, quien esperó que la silueta identificada como un crucero enemigo estuviera a no menos de 600 metros, ya que no quería fallar. Cerca de la medianoche, el crucero recibió al menos 2 impactos de torpedo que le lanzó el submarino I-58, siendo tocado por estribor. El primer torpedo dio bien a proa y prácticamente desintegró 20 metros de esta sección, y el segundo torpedo dio entre la sala de máquinas y el depósito de municiones de la torre número 2. Los generadores eléctricos se destruyeron y dejaron sin energía al resto de la nave, sin altavoces internos y sin posibilidad de radiar un mensaje de auxilio. Debido a que este crucero poseía un centro de gravedad elevado, se inclinó hacia estribor para comenzar a tumbarse y hundirse. La tripulación luchó por soltar las balsas, pero debido a la inclinación solo se arriaron unas cuantas de ellas, y finalmente el crucero, completamente recostado a estribor, se hundió en solo 12 minutos. En ese momento, más de 316 marinos habían perecido ahogados y asesinados por el impacto de los torpedos. El entrenamiento de abandono del buque fue de gran importancia, pues de los 1.196 oficiales y demás tripulantes, unos 880 lograron lanzarse con vida al mar con unas pocas balsas a flote. Muchos de ellos se lanzaron desnudos a las aguas y pocos de ellos llevaban chalecos salvavidas. Comenzó entonces para ellos una de las más trágicas historias de naufragio. A primeras horas del amanecer del 31 de julio aparecieron los primeros tiburones oceánicos de puntas blancas. Durante 5 días se mantuvieron a flote en grupos separados. Algunos utilizaron solo salvavidas individuales y otros balsas de goma que pudieron rescatar del naufragio. Los hombres trataban de sobrevivir al hambre, la sed, la insolación, las heridas y sobre todo al ataque de los tiburones. Muchos también murieron debido a las alucinaciones que la ingesta de agua salada les provocó, matando así a sus propios compañeros. Inexplicablemente, el mando naval estadounidense en Filipinas no se percató de la ausencia del Indianápolis, que debería haber arribado al Golfo de Leyte el 31 de julio. La mañana del 2 de agosto, los náufragos fueron descubiertos por un avión de patrullaje antisubmarino PV-1, pero por mera casualidad, pues nadie los buscaba. Uno de los tripulantes, Chuck Wynn, reparaba una antena cuando observó una gran mancha de petróleo y varios puntos negros a flote. Pensó que se trataba de un submarino japonés y se dispuso a arrojar bombas de profundidad, pero al acercarse se dio cuenta de que se trataba de náufragos amigos que intentaban atraer con señas la atención del piloto. Inmediatamente comunicó a base, muchos hombres en el agua, radió su posición, dio unas vueltas más y se alejó por falta de combustible. Un hidroavión Consolidated PBI Catalina fue enviado a observar desde Guam. Su piloto desobedeció órdenes y al ver tiburones atacando, se arriesgó y amenizó, logrando extraer del mar a 56 marinos. Se contaron 316 sobrevivientes en total, entre ellos el contraalmirante McVeigh. Los sobrevivientes fueron rescatados entre los restos de los cuerpos de sus compañeros que estaban dispersos en el área. Para entonces las pérdidas eran de 883 hombres, de los cuales ya 400, casi la mitad, habían sido devorados por los tiburones. El contraalmirante McVeigh fue sometido a un consejo de guerra y encontrado culpable por no utilizar la marcha en zigzag al navegar hacia Leyte. Mochitsura Hashimoto, el capitán del I-58, hecho prisionero, atestiguó que el ataque estaba hecho bajo estado bélico, que él era el cazador y el crucero hundido su presa. Además dijo que si hubiese sabido que el USS Indianapolis venía en trayectoria de zigzag, el resultado hubiera sido el mismo, ya que habría empleado sus Kato. En 1968,
Presionado moralmente por los hechos, McVeigh se suicidó de un disparo en el jardín de su casa. A propuesta del Congreso, el presidente Bill Clinton firmó una ley en el año 2000 que exoneró de responsabilidades al capitán McVeigh por el hundimiento del crucero a su mando, el USS Indianapolis.